Bienvenidos a un viaje de conocimiento, no de condena. Este documental, La Guerra de los Cánones, se adentra en las divisiones más profundas del cristianismo, pero lo hace con una única y clara intención: fomentar la comprensión y el respeto mutuo. Sabemos que el texto sagrado es la base de la fe y la identidad para millones de personas. Por eso, este proyecto no busca la controversia ni pretende juzgar la validez de ninguna creencia. En el corazón de cada tradición que exploraremos, ya sea el catolicismo, la ortodoxia, el protestantismo o movimientos más recientes como los mormones y los testigos de Jehová, existe una creencia compartida en un Salvador. Nuestra metodología es simple: analizar y exponer. Examinaremos cómo las decisiones históricas sobre el canon, es decir, el número de libros aceptados y las opciones de traducción, como el uso del nombre divino, han influido directamente en las doctrinas y prácticas de cada grupo. No estamos aquí para debatir la fe, sino para entender la estructura teológica que da forma a esa fe. El conocimiento es la herramienta más poderosa contra el prejuicio. Al entender por qué un católico ora por los difuntos basándose en el libro de Macabeos, por qué un ortodoxo busca la teosis o la deificación, o por qué un protestante se adhiere al principio de sola escritura, pasamos de la crítica superficial a una comprensión sincera y empática. A lo largo de los próximos capítulos, exploraremos el contraste entre los cánones de 66, 73 y hasta 78 libros y veremos cómo los movimientos modernos han expandido o modificado el texto sagrado. Les pedimos a todos los espectadores que aborden esta información con la mente abierta y el espíritu de un estudiante. La meta es clara: que al final de esta serie, el respeto por el camino espiritual del prójimo sea tan firme como la fe en el suyo propio. Comenzamos nuestro viaje con el pilar del cristianismo evangélico en Hispanoamérica. En el próximo capítulo analizaremos el legado de la Reina Valera. ¿Por qué se establecieron solo 66 libros? Acompáñenos. Bienvenidos a un viaje a través de las páginas de la historia, a un mundo donde las palabras tienen el poder de forjar civilizaciones y dividir imperios. Durante siglos, un solo libro ha moldeado el pensamiento, la cultura y la fe de miles de millones de personas: la Biblia. Pero cuando abrimos sus páginas en el mundo de habla hispana, nos encontramos con una pregunta desconcertante: ¿sabías que no todas las Biblias en español son iguales? De hecho, existen al menos 3 grandes tradiciones bíblicas que conviven en nuestro idioma. ¿Son lo mismo? ¿Contienen las mismas enseñanzas? La respuesta, sorprendentemente, se encuentra en una pregunta mucho más simple: ¿cuántos libros tiene tu Biblia? Detente un momento y piensa en la Biblia que tienes en casa o la que ves en la iglesia. ¿Alguna vez has contado sus libros? La cantidad de libros que contiene revela una historia fascinante sobre traducciones, concilios y profundas diferencias teológicas que han marcado el cristianismo durante 500 años. Hoy, vamos a desentrañar este misterio comenzando por la versión más popular, la que descansa en los hogares y púlpitos de millones de hispanohablantes a lo largo y ancho del continente americano y España. Hoy abrimos la historia de la Biblia Reina Valera. Para entender la Reina Valera, primero debemos comprender que no es una Biblia, sino más bien una tradición de traducción. Es el resultado de un legado que se ha ido puliendo y revisando a lo largo de casi 5 siglos. Su historia no nace en un tranquilo monasterio, sino en un acto de valentía y desafío en medio de la turbulenta Europa del siglo XVI, una época de agitación religiosa conocida como la Reforma Protestante. Imaginen la escena: la Iglesia Católica Romana dominaba el panorama religioso y la lectura de la Biblia en lenguas vernáculas, es decir, en el idioma del pueblo, estaba estrictamente controlada y en muchos casos prohibida. La versión oficial era la Vulgata Latina, una traducción al latín realizada por San Jerónimo 1000 años antes. Para la mayoría de la gente, las escrituras eran un libro cerrado, accesible solo a través del clero. Pero un grupo de hombres valientes creía que todos debían tener el derecho de leer la palabra de Dios en su propio idioma. 2 de esos hombres fueron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, 2 monjes jerónimos españoles que huyeron del monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla, perseguidos por la Inquisición debido a sus ideas reformistas. Su sueño era monumental: traducir la Biblia completa al español. Pero no desde el latín, como se había hecho antes, sino directamente desde sus idiomas originales: el hebreo y el arameo para el Antiguo Testamento, y el griego para el Nuevo Testamento. Este detalle es crucial. Al volver a las fuentes originales, buscaban una pureza y una fidelidad que, según ellos, se había perdido en las traducciones de traducciones.
Tras 12 años de arduo trabajo y persecución en el exilio, Casiodoro de Reina finalmente publicó su obra maestra en 1569 en Basilea, Suiza. Se la conoce como la Biblia del Oso, por el icónico grabado en su portada que muestra a un oso alcanzando miel de un panal. Esta no era solo una traducción, era una declaración de principios. Décadas más tarde, Cipriano de Valera, compañero de Reina, tomó el relevo. Realizó una cuidadosa revisión de la Biblia del Oso, corrigiendo y puliendo el texto, y la publicó en 1602. A partir de la unión de sus dos nombres, nació la tradición que hoy conocemos como Reina Valera. A lo largo de los siglos, esta traducción ha sido revisada en numerosas ocasiones. 1862, 1909 y la más famosa de todas, la Reina Valera 1960, que se convirtió en el estándar para la mayoría de las iglesias evangélicas de habla hispana durante el siglo XX. Sin embargo, esta popularidad no ha estado exenta de críticas. Algunos argumentan que el lenguaje de la versión de 1960, aunque familiar y querido por muchos, puede sonar arcaico para las nuevas generaciones. Otros, más académicos, señalan que para el Nuevo Testamento, la tradición Reina Valera se basó en el llamado Textus Receptus, o texto recibido, una colección de manuscritos griegos compilados en el siglo XVI. Hoy en día, los eruditos tienen acceso a manuscritos mucho más antiguos y considerados más fiables, lo que ha llevado a la creación de nuevas traducciones. Pero más allá del texto base o del estilo del lenguaje, la diferencia más profunda y fundamental de la Reina Valera no está en cómo traduce las palabras, sino en qué libros decide incluir. Y aquí volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Cuántos libros tiene tu Biblia? Si tienes una Reina Valera en cualquiera de sus versiones, la respuesta será siempre la misma: 66. Esta no es una cifra aleatoria, representa la diferencia más profunda entre la Biblia protestante y la Biblia católica. La tradición Reina Valera, al nacer en el corazón de la Reforma protestante, adoptó una postura muy específica sobre qué escritos debían considerarse parte del Antiguo Testamento. Los reformadores como Martín Lutero decidieron seguir el canon judío, es decir, la lista de libros que los rabinos judíos habían reconocido como sagrados para su Tanaj, la Biblia hebrea. Estos son los 39 libros que van desde el Génesis hasta Malaquías. A estos libros se les conoce teológicamente como protocanónicos, que significa del primer canon, ya que fueron los primeros en ser aceptados universalmente por judíos y cristianos por igual. Si a estos 39 libros del Antiguo Testamento le sumamos los 27 libros del Nuevo Testamento, desde el Evangelio de Mateo hasta el Apocalipsis, que son aceptados por todas las denominaciones cristianas, obtenemos la suma total de 66 libros. Esta estructura de 66 libros se convirtió en el estándar para todo el mundo protestante. Así, la Reina Valera no solo proveyó a los hispanohablantes de una Biblia en su idioma, sino que también estableció el canon bíblico que definiría a las iglesias evangélicas durante los siguientes 5 siglos. Es una Biblia forjada en el fuego de la Reforma, un monumento a la idea de que la Escritura debe estar al alcance de todos, traducida fielmente desde sus fuentes originales. Su legado es innegable, y su lenguaje poético y solemne ha consolado, inspirado y guiado a incontables generaciones. Así que, la próxima vez que abras una Reina Valera, recuerda que no solo tienes un libro en tus manos, sino el eco de una revolución. El eco de monjes fugitivos, de imprentas clandestinas y de un deseo irrefrenable de que la luz de las Escrituras brillara en el idioma de Cervantes. La Biblia Reina Valera es la Biblia de los 66 libros, el pilar de la fe para millones, pero esto solo resuelve una parte del enigma. Si esta es la Biblia de 66 libros, ¿dónde están los demás? ¿Qué pasa con esos libros que se encuentran en otras Biblias pero que faltan aquí? ¿Son importantes? ¿Por qué fueron excluidos por los reformadores pero aceptados por otros? Esta pregunta nos abre la puerta a un mundo completamente diferente, a una tradición aún más antigua y con una biblioteca más extensa. En nuestro próximo capítulo viajaremos en el tiempo mucho antes de la Reforma, para explorar la tradición bíblica más antigua de Occidente, la Biblia católica. Descubriremos el fascinante misterio de los libros deuterocanónicos y entenderemos por qué una Biblia católica tiene 73 libros. La historia está lejos de terminar. Acompáñanos en el próximo episodio para seguir desentrañando las diferencias entre las Biblias del mundo hispano. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si te ha gustado este contenido y quieres descubrir más sobre la historia de la fe, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. Nos vemos pronto.
Bienvenidos de nuevo a nuestro viaje por las diferentes Biblias del mundo. En nuestro episodio anterior exploramos la Reina Valera, la Biblia del mundo protestante. Si te lo perdiste, te recomiendo que lo veas para tener el contexto completo. Hoy continuamos nuestro recorrido y nos adentramos en el corazón de una de las instituciones más antiguas y grandes del cristianismo, la Iglesia Católica. Aquí encontramos nuestra segunda Biblia, un texto con una historia milenaria y un canon que ha generado debates durante siglos. Para entender la Biblia católica, debemos retroceder en el tiempo, a la misma época de Casiodoro de Reina, el traductor de la Biblia del Oso. En el siglo XVI, la Biblia de referencia en todo el mundo cristiano occidental no era una versión en español, sino la Vulgata latina. Esta traducción, realizada por San Jerónimo alrededor del año 400 después de Cristo, fue el texto oficial de la Iglesia durante más de 1000 años. La Vulgata no solo fue la base para la liturgia, la teología y la vida de la Iglesia, sino que también fue la fuente principal desde la cual se hicieron muchas de las primeras traducciones a las lenguas vernáculas, incluyendo las que influyeron a Reina. Lo que muchos hoy conocen como la Biblia católica es, en realidad, lo que podríamos llamar la Biblia tradicional para una gran parte de la historia del cristianismo. Su estructura y contenido no surgieron de la nada, sino que se basan en una tradición antiquísima que se remonta a antes de Cristo, la Septuaginta. La Septuaginta, también conocida como la versión de los 70, fue la traducción al griego de las escrituras hebreas realizada por eruditos judíos en Alejandría, Egipto, siglos antes del nacimiento de Jesús. Esta era la Biblia que usaban la mayoría de los judíos de habla griega en la diáspora, y crucialmente fue la Biblia que citaron con más frecuencia los apóstoles y los primeros cristianos en el Nuevo Testamento. Así que, cuando hablamos de la Biblia católica, estamos hablando de un canon que tiene sus raíces en el texto que la Iglesia primitiva consideraba como su Antiguo Testamento. Y es aquí, en el Antiguo Testamento, donde encontramos el punto de quiebre, la gran diferencia que separa a la Biblia católica de la protestante. Si tomas una Biblia católica y la comparas con una Reina Valera, notarás que la católica es un poco más gruesa. No es una ilusión óptica. Mientras que la Biblia protestante tiene 66 libros, la Biblia católica cuenta con 73. El Nuevo Testamento es idéntico en ambas, con 27 libros. La diferencia, entonces, está en el Antiguo Testamento. La Biblia católica tiene 46 libros en su Antiguo Testamento, 7 más que los 39 del canon protestante. ¿Cuáles son estos libros adicionales? Son conocidos como los libros deuterocanónicos. Estos son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, también llamado Sirácida, Baruch, y los libros de primero y segundo de Macabeos. Además, hay algunas adiciones a libros que sí están en el canon protestante, como fragmentos en Esther y Daniel. El término deuterocanónico es clave. Proviene del griego y significa segundo canon. La Iglesia Católica los llama así para distinguirlos de los protocanónicos, que son los libros del primer canon, aquellos que tanto católicos como protestantes aceptan sin discusión. Segundo canon no significa que sean menos importantes o menos inspirados, sino que su aceptación en el canon fue confirmada formalmente más tarde en la historia de la Iglesia, especialmente durante los concilios de Hipona Cartago, y de manera definitiva para el catolicismo en el Concilio de Trento en el siglo XVI como respuesta a la Reforma protestante. Por otro lado, los protestantes tienen un nombre diferente para estos mismos libros: apócrifos. Esta palabra también viene del griego y significa oculto o escondido. Para la tradición protestante, estos libros no fueron incluidos en el canon hebreo final, que fue establecido por los rabinos judíos después de la destrucción del templo en el año 70. Por lo tanto, aunque los consideran libros de valor histórico y espiritual, no los ven como palabra de Dios inspirada al mismo nivel que los otros 39 libros del Antiguo Testamento. Así que, deuterocanónico o apócrifo, estamos hablando de los mismos textos, pero la palabra que usas revela mucho sobre tu tradición teológica. Ahora bien, esta diferencia de 7 libros podría parecer solo una cuestión numérica, un detalle para eruditos y teólogos. Pero la realidad es que va mucho más allá. La inclusión o exclusión de estos libros tiene un impacto profundo y directo en la doctrina y las prácticas de cada tradición. Lo que enseñan estos libros deuterocanónicos da forma a creencias fundamentales del catolicismo que no encuentran un respaldo tan explícito en la Biblia protestante. Veamos 2 ejemplos muy claros que ilustran perfectamente esta conexión entre el canon y la doctrina.
El primero tiene que ver con la idea del purgatorio y las oraciones por los difuntos. Una práctica central en la fe católica es orar por las almas de los que han muerto, creyendo que estas oraciones pueden ayudarles en un estado de purificación después de la muerte, conocido como purgatorio. Si buscas en la Reina Valera, no encontrarás un respaldo claro para esta práctica. Sin embargo, en la Biblia católica, el libro de Segundo de Macabeos ofrece un pasaje fundamental. En el capítulo 12, después de una batalla, Judas Macabeo y sus hombres descubren que sus compañeros caídos llevaban ídolos paganos. Entonces, Judas hizo una colecta y la envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado, pues pensaba que a los muertos les está reservada una magnífica recompensa. Es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que sean liberados de sus pecados. Este pasaje es para la Iglesia Católica una justificación bíblica directa para la doctrina del purgatorio y la eficacia de orar por los muertos. El segundo ejemplo se relaciona con uno de los debates más importantes de la Reforma, la salvación. ¿Somos salvos solo por la fe o nuestras obras juegan un papel? La teología protestante resumida en la frase sola fide, solo por fe, se apoya fuertemente en pasajes como Efesios 2, versículos 8 y 9 que dicen: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este pasaje de la Reina Valera es la piedra angular de la idea de que la salvación es un regalo inmerecido que se recibe únicamente por la fe en Cristo, y que las buenas obras son un resultado de la salvación, no un medio para obtenerla. En contraste, la doctrina católica enseña que la fe y las obras están intrínsecamente unidas en el proceso de salvación. Y esta enseñanza encuentra un fuerte respaldo en los libros deuterocanónicos. Por ejemplo, en el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 9, leemos: la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. De manera similar, en el libro de Eclesiástico, capítulo 3, versículo 30, dice: el agua apaga el fuego ardiente y la limosna expía los pecados. Estos versículos refuerzan la idea de que las obras de caridad y penitencia, como dar limosna, tienen un poder real para expiar el pecado y contribuir a la salvación. No es que la fe no sea necesaria, sino que para la teología católica, la fe que salva es una fe que se manifiesta y actúa a través de las obras. La inclusión de estos libros proporciona una base bíblica más amplia para esta doctrina fundamental. Como podemos ver, la diferencia en el canon no es un asunto trivial. Cambia el fundamento textual sobre el cual se construyen algunas de las creencias y prácticas más distintivas del catolicismo. Al incluir los libros deuterocanónicos, la Biblia católica ofrece un conjunto de herramientas teológicas y una base doctrinal más extensa que la que posee la Biblia protestante. Esto explica por qué un católico y un protestante, leyendo sus respectivas Biblias, pueden llegar a conclusiones tan diferentes sobre temas como la vida después de la muerte y el camino a la salvación. No es solo una cuestión de interpretación, sino del material fuente con el que están trabajando. Así, hemos visto que la Biblia católica tiene un canon más grande que la protestante. Esto podría llevarnos a pensar que hemos encontrado el canon más completo. Pero, ¿y si te dijera que la historia no termina aquí? Si el canon católico, basado en la Vulgata y confirmado en Trento, es más grande que el protestante, ¿existe un canon aún mayor? ¿Hay alguna tradición cristiana que incluya todavía más libros en su Antiguo Testamento? La respuesta es sí. Y para encontrarla debemos viajar de nuevo, esta vez hacia el este, a las antiguas tierras del cristianismo bizantino y las iglesias que surgieron de él. En nuestro próximo capítulo exploraremos la Biblia de la Iglesia Ortodoxa. Descubriremos un canon que es incluso más extenso que el católico, un canon que se aferra aún más directamente a la legendaria Septuaginta, la Biblia de los Apóstoles. Prepárate, porque el canon perdido está a punto de revelarnos más secretos. Gracias por acompañarme en este capítulo. Si estás disfrutando este viaje a través de las Biblias del mundo, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte el próximo episodio. Nos vemos en el próximo capítulo. Bienvenidos de nuevo a nuestro viaje por las diferentes Biblias del cristianismo. En este tercer capítulo nos adentramos en un mundo a la vez familiar y misterioso, la Iglesia Ortodoxa Oriental. Su Biblia es fascinante porque, aunque es muy cercana a la Biblia católica en su contenido del Antiguo Testamento, es la que más se aleja de la Reina Valera que muchos conocen. ¿Cuál es el secreto? La respuesta está en una antigua traducción: la Septuaginta. Imaginen esto. Antes de que Jesús caminara por Galilea, los judíos de habla griega tradujeron sus escrituras sagradas del hebreo al griego.
Esa versión, conocida como la Septuaginta o la Biblia de los 70, fue la Biblia que usaron los primeros apóstoles. Es el texto que citan con más frecuencia en el Nuevo Testamento, y es precisamente esta Septuaginta la base del Antiguo Testamento ortodoxo. Por eso, mientras la Reina Valera se queda en 66 libros y la católica llega a 73, el canon ortodoxo es el más extenso de todos, pudiendo tener entre 76 y 78 libros. Incluye todos los libros del canon católico, como Tobías, Judith o Sabiduría, pero luego añade algunos extras que le dan un sabor único. ¿Y cuáles son estos libros exclusivos que no encontrarás ni en una Biblia católica, ni por supuesto en una protestante? Estamos hablando de textos como el tercero y cuarto libro de los Macabeos, el Salmo 151 y el libro de Primero de Esdras. Ahora es importante aclarar algo. Estos libros no suelen introducir dogmas o doctrinas completamente nuevas. Su función es más bien edificar, inspirar y reforzar la enseñanza y la liturgia de la Iglesia. Por ejemplo, tercero y cuarto de Macabeos son historias poderosas sobre la fe y el martirio. Se leen para inspirar a los fieles a mantenerse firmes en sus creencias, incluso frente a la persecución más extrema. No son tanto para definir una doctrina, sino para fortalecer el corazón. El Salmo 151 es un hermoso texto de alabanza, una especie de bonus track, al final del salterio que se usa en la oración y el canto litúrgico. Es un eco de la voz de David que resuena en la adoración de la Iglesia. Estos libros adicionales enriquecen la vida espiritual de la comunidad ortodoxa, ofreciendo perspectivas y narrativas que se han considerado valiosas durante siglos, aunque otras tradiciones decidieran dejarlas fuera de su canon principal. Son un recordatorio de que la formación de la Biblia fue un proceso largo y diverso, con diferentes comunidades valorando distintos textos, pero la diferencia más profunda entre la perspectiva ortodoxa y las occidentales no está solo en el número de libros, sino en cómo entienden el propósito mismo de la fe y las escrituras. Si en el mundo protestante y católico el gran debate histórico ha sido sobre fe contra obras, la ortodoxia nos invita a salir de esa discusión. Para ellos, la pregunta central es otra. Aquí es donde entra un concepto clave y bellísimo: la teosis. Esta palabra griega se traduce a menudo como deificación o divinización. Tranquilos, no significa que nos convirtamos en Dios. La teosis es el proceso de salvación entendido como una transformación, una sinergia o cooperación entre la gracia de Dios y nuestro esfuerzo humano para volvernos cada vez más parecidos a Cristo, para participar de la vida divina. Piensen en ello de esta manera. La fe no es solo aceptar un conjunto de verdades, sino el punto de partida de un viaje. Y las obras como la oración, el ayuno, la caridad y la participación en los sacramentos no son pagos para ganar el cielo, sino las herramientas, el entrenamiento espiritual que nos permite avanzar en este camino de unión con Dios. La salvación no es un evento legal que sucede en un instante, sino un proceso de sanación del alma que dura toda la vida. Mientras que en la tradición de la Reina Valera, la salvación se ve a menudo como una justificación legal. Dios nos declara justos por la fe en Cristo, como un juez que absuelve a un acusado. En la ortodoxia, la salvación es una sanación espiritual. Cristo no es solo nuestro abogado, es nuestro médico. La Biblia, entonces, no es solo un libro de leyes, sino una farmacia divina llena de remedios para sanar nuestra naturaleza caída y restaurar en nosotros la imagen de Dios. Esta idea de teosis cambia por completo la forma de leer cada pasaje. Así que hagamos un recuento. Hemos explorado 3 universos bíblicos distintos: el canon protestante de la Reina Valera con 66 libros, el católico con 73 y el ortodoxo, el más amplio, con hasta 78. Cada uno refleja una teología, una historia y una forma de entender la relación con Dios. Pero las diferencias no terminan en el número de libros. Hay palabras, frases y conceptos que han dividido al cristianismo durante siglos. En nuestro próximo y último capítulo vamos a resolver 2 grandes misterios. Primero, ¿por qué la Reina Valera usa el nombre Jehová con tanta frecuencia, mientras que las Biblias católicas y ortodoxas prácticamente nunca lo hacen? Y segundo, ¿cómo una pequeña palabra latina, filioque, añadida a un credo, contribuyó a la gran división entre la Iglesia de Roma y la de Constantinopla, un cisma que perdura hasta hoy? No se lo pierdan. Gracias por acompañarme en este capítulo. Si están disfrutando de este viaje, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse la conclusión de nuestra serie. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado por qué al leer el famoso Salmo 23, algunos dicen Jehová es mi pastor, mientras que otros leen El Señor es mi pastor? ¿Es un error de traducción? Una versión es más correcta que la otra.
Hoy nos sumergimos en las profundidades de la Biblia para descubrir el idioma de Dios y cómo pequeñas diferencias en nombres, orden y autoridad han definido tres de las corrientes más grandes del cristianismo: la protestante con su icónica Reina Valera, la católica y la ortodoxa. Prepárate porque lo que vamos a explorar revela mucho más que simples palabras. Empecemos con el misterio del nombre divino. Una de las diferencias más notorias que encontrarás al abrir diferentes Biblias. En la Reina Valera, una de las traducciones más queridas en el mundo protestante hispanohablante, es común encontrar el nombre Jehová. Por ejemplo, en Éxodo 3:15, Dios se presenta a Moisés con este nombre. Sin embargo, si tomas una Biblia católica, como la Biblia de Jerusalén, o te acercas a las tradiciones ortodoxas, en ese mismo pasaje no leerás Jehová. En su lugar encontrarás la palabra Señor, escrita en mayúsculas. ¿A qué se debe esta diferencia tan fundamental? La respuesta nos lleva al corazón del hebreo antiguo y a una palabra de 4 letras conocida como el tetragramatón, IHWH. Este era el nombre personal de Dios revelado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, por un profundo sentido de reverencia y respeto, el pueblo judío dejó de pronunciar este nombre en voz alta alrededor del siglo III a.C. En su lugar, cuando leían las Escrituras, sustituían IHWH por la palabra Adonai, que significa Señor. Ahora, aquí viene lo interesante. El hebreo antiguo se escribía sin vocales. Siglos después, un grupo de eruditos conocidos como los masoretas inventaron un sistema de puntos y rayas para añadir vocales al texto bíblico y preservar su pronunciación. Pero cuando llegaron al nombre divino IHWH, en lugar de ponerle las vocales correspondientes, le añadieron las vocales de la palabra que se pronunciaba en su lugar, Adonai. Así combinaron las consonantes de IHWH con las vocales de Adonai. El resultado de esta fusión histórica es una palabra híbrida, Yehová, que al latinizarse y pasar al español se convirtió en Jehová. La Reina Valera, en su tradición, optó por mantener esta forma para representar el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Es una decisión que busca preservar la distinción del nombre propio de Dios en el texto. Por otro lado, la tradición católica y la ortodoxa siguieron una costumbre aún más antigua, que se remonta a la Septuaginta. La Septuaginta fue la primera traducción de las escrituras hebreas al griego, realizada siglos antes de Cristo. En esta traducción, los eruditos judíos decidieron traducir IHWH como Kyrios, que en griego significa Señor. Al seguir esta tradición, las Biblias católicas y ortodoxas rinden homenaje a esa práctica ancestral de reverencia, usando Señor en mayúsculas para señalar que en el texto original hebreo se encuentra el nombre sagrado e impronunciable de Dios. Así que cuando ves Jehová o Señor, no estás viendo un error, sino dos tradiciones teológicas y lingüísticas distintas que abordan con profundo respeto el mismo nombre sagrado. Una busca pronunciar el nombre, la otra reverenciarlo a través de un título. Ambas nos conectan con la misma verdad, pero a través de caminos diferentes. Pero las diferencias no terminan en el nombre de Dios. Incluso el orden de los libros en el Antiguo Testamento esconde un propósito teológico profundo y revela una visión distinta del plan divino. Si tomas una Biblia protestante como la Reina Valera y la abres por el final del Antiguo Testamento, te encontrarás con el libro del profeta Malaquías. ¿Y cuáles son las últimas palabras de Malaquías? Una profecía sobre la venida de Elías antes del día grande y terrible del Señor. Este final no es casual. Crea un puente perfecto, una tensión narrativa que deja al lector esperando un cumplimiento. Y justo después, al pasar la página, comienza el Nuevo Testamento con Mateo, que presenta a Juan el Bautista como ese mensajero que prepara el camino para Jesús, el Mesías. El orden de la Reina Valera está diseñado para subrayar que la historia de Israel, narrada en el Antiguo Testamento, encuentra su clímax y su propósito en la llegada de Jesús. La estructura misma del libro te dice: la historia no ha terminado, espera al Salvador. Ahora contrastemos esto con la tradición hebrea original, en la que se basa el canon protestante. En el Tanaj, la Biblia hebrea, el último libro no es Malaquías, sino 2 de Crónicas. Este libro termina con el edicto del rey Ciro de Persia, permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. El enfoque aquí es histórico y nacional, la restauración de Israel como pueblo en su tierra. Aunque los profetas como Malaquías están incluidos, no cierran el canon. Al terminar con Crónicas, el énfasis recae en la continuidad de la historia del pueblo de Israel y su pacto con Dios.
La decisión de la tradición cristiana, seguida por la Reina Valera, de reorganizar los libros y colocar a los profetas al final es una declaración teológica poderosa. Transforma el Antiguo Testamento de ser simplemente la historia de una nación a ser la preparación universal para la venida del Mesías. Nos dice que todas las leyes, las historias y las profecías apuntan hacia una sola persona: Jesús. Así, el simple orden de los libros se convierte en un mapa que guía nuestra comprensión de toda la narrativa bíblica, mostrando cómo la promesa hecha en el Génesis se despliega a través de la historia de Israel y se cumple gloriosamente en el Nuevo Testamento. No es solo una lista de libros, es un argumento cuidadosamente construido sobre quién es Jesús y por qué su venida es el evento central de toda la historia humana. Y si las diferencias en el texto y su orden ya son significativas, la división en la estructura de gobierno de la Iglesia es lo que finalmente solidificó la separación entre Oriente y Occidente. Esta no es una cuestión de libros apócrifos o nombres divinos, sino de poder y autoridad. Hablamos del Gran Cisma de 1054, el evento que formalmente dividió a la cristiandad en la Iglesia Católica Romana en el oeste y la Iglesia Ortodoxa en el este. En el corazón de la Iglesia Católica se encuentra una estructura de liderazgo centralizada y jerárquica. En la cima de esta pirámide está el Papa, el obispo de Roma, considerado el sucesor del apóstol Pedro. La doctrina de la primacía papal sostiene que el Papa tiene autoridad suprema sobre toda la Iglesia. Más adelante, en el Concilio Vaticano I en 1870, se definió el dogma de la infalibilidad papal, que establece que bajo ciertas condiciones específicas, cuando el Papa habla ex cátedra, desde la silla de Pedro, sobre asuntos de fe y moral, sus enseñanzas son infalibles, es decir, están libres de error por la asistencia del Espíritu Santo. Para un católico, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, un punto de unidad y una garantía de la correcta interpretación de la fe. La Iglesia Ortodoxa, por otro lado, tiene una visión de gobierno completamente diferente, conocida como colegial o conciliar. No tienen una figura única con autoridad suprema comparable al Papa. En su lugar, la Iglesia es vista como una comunión de iglesias autocéfalas, es decir, independientes en su gobierno interno, cada una liderada por un patriarca o un arzobispo. El patriarca de Constantinopla es considerado el primero entre iguales, primus inter pares, un título de honor y liderazgo espiritual, pero no tiene jurisdicción universal sobre las otras iglesias ortodoxas. Para los ortodoxos, la máxima autoridad en la tierra no es una sola persona, sino los concilios ecuménicos, que son asambleas de obispos de todo el mundo que se reúnen para decidir sobre asuntos doctrinales cruciales. Creen que el Espíritu Santo guía a la Iglesia a través del consenso de sus líderes reunidos en concilio, reflejando la práctica de los apóstoles en el libro de los Hechos. Esta diferencia fundamental en la concepción del poder fue una de las causas principales del cisma. Mientras Roma veía al Papa como la cabeza visible de la Iglesia, Constantinopla veía a la Iglesia como un cuerpo gobernado por el consenso de sus obispos. Dos visiones de autoridad, dos formas de entender cómo Dios guía a su pueblo, que finalmente llevaron a dos caminos separados que han perdurado por casi 1000 años. Así, al mirar estas tres grandes tradiciones, la protestante con la Reina Valera, la católica y la ortodoxa, vemos que un mismo texto sagrado ha florecido en expresiones de fe muy distintas. Hemos visto cómo una palabra, el nombre de Dios, puede ser tratada con reverencia de formas opuestas pero complementarias, ya sea pronunciándolo como Jehová o honrándolo como Señor. Hemos descubierto que el simple orden de los libros no es un accidente, sino una decisión teológica que puede enfocar la narrativa en la historia de un pueblo o dirigirla como una flecha hacia la venida del Mesías. Y finalmente, hemos entendido cómo las estructuras de poder, una centralizada bajo un papa y otra colegial bajo patriarcas y concilios, crearon una división que ha moldeado la historia del mundo. Estas diferencias no son triviales, representan siglos de debate, tradición y devoción. Sin embargo, lo más asombroso es que, a pesar de las distintas bibliotecas de libros, ya sean 66, 73 o incluso 78, y a pesar de las diferencias en teología y gobierno, la historia central permanece inmutable. La historia de un Dios creador, de una humanidad que necesita redención y de un Salvador que ofrece gracia y vida eterna, ya sea que leas Jehová o Señor. La promesa de que Él es nuestro pastor, que nada nos faltará, sigue siendo el ancla de fe para millones de personas en todo el mundo. Cada Biblia, con sus matices, es un testimonio de la riqueza y la complejidad de la búsqueda humana de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante a través de las páginas de la historia y la fe.
Si este video te ha aportado una nueva perspectiva, no olvides darle a me gusta, compartirlo con alguien a quien le pueda interesar y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos los grandes misterios de nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un territorio fascinante y a menudo controversial: el canon bíblico expandido. Mientras que la mayoría de las tradiciones cristianas consideran la Biblia como una revelación cerrada y completa, existen ramas importantes que rompen radicalmente con esta idea. Para ellas, la comunicación de Dios con la humanidad no se detuvo hace 2000 años, sino que es un proceso continuo. Este concepto de revelación continua ha dado lugar a textos sagrados completamente nuevos, que coexisten y en ocasiones reinterpretan los libros bíblicos tradicionales. Imaginen una línea de tiempo del cristianismo. Por un lado tenemos la Biblia, cuyo canon se consolidó en gran medida hacia el siglo IV. Por otro lado, mucho más adelante, en el siglo XIX, surgen nuevas escrituras que afirman ser palabra de Dios, tan válidas como las antiguas. Esta es una de las mayores divergencias en la historia del cristianismo moderno y nos obliga a preguntar: ¿cuándo se cerró el libro de la revelación divina? ¿O es que nunca se cerró del todo? Para explorar esta idea, vamos a analizar dos de los movimientos más significativos que surgieron en este contexto. Veremos cómo la aceptación de nuevos textos sagrados no solo añade libros a la estantería, sino que transforma profundamente la teología, la identidad y la práctica de sus comunidades. Estas no son simplemente variaciones menores, son reimaginaciones fundamentales de lo que significa ser cristiano y de la naturaleza misma de Dios. Acompáñenme en este viaje para entender cómo y por qué algunos cristianos creen que Dios sigue hablando hoy de manera tan directa como lo hizo con los profetas de la antigüedad. El caso más conocido y emblemático de un canon expandido es, sin duda, el de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, popularmente conocidos como mormones. Mientras que utilizan la Biblia, generalmente en la versión Reina Valera en el mundo hispanohablante, su canon de escrituras no se detiene ahí. Junto a la Biblia, veneran otros 3 volúmenes de textos sagrados que consideran de igual autoridad. Juntos, estos 4 libros forman lo que ellos llaman las obras estándar, o el canon cuádruple. Así que, ¿cuáles son estos otros libros? Primero, y quizás el más central para su identidad, es el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Luego tenemos Doctrina y Convenios, una colección de revelaciones divinas dadas a profetas modernos, desde Joseph Smith hasta sus sucesores. Y finalmente, la Perla de Gran Precio, que contiene escritos de Moisés y Abraham, así como la historia y las creencias fundamentales de Joseph Smith. Para los santos de los últimos días, estos libros no reemplazan a la Biblia, sino que la complementan y la clarifican. Creen que la Biblia, a lo largo de siglos de traducciones y copias, ha perdido cosas claras y preciosas. Estos nuevos textos, según su fe, restauran verdades perdidas y ofrecen una visión más completa del plan de Dios para la humanidad. Esta estructura de 4 libros es fundamental para entender su teología, ya que cada uno aporta piezas clave al rompecabezas de su fe, creando un marco doctrinal único en el panorama cristiano. Dentro de este canon cuádruple, el Libro de Mormón ocupa un lugar preeminente. Es la piedra angular de su religión. Su subtítulo, Otro Testamento de Jesucristo, ya nos da una pista de su propósito central: testificar de Cristo. El libro narra la historia de antiguas civilizaciones en el continente americano, descendientes de hebreos que salieron de Jerusalén alrededor del año 600 a.C. El clímax de esta crónica es la visita personal del Jesucristo resucitado a estas personas en las Américas, poco después de su ascensión en el Viejo Mundo. Esta narrativa tiene implicaciones teológicas enormes. La aparición de Jesús en América expande el escenario de su ministerio más allá de la Tierra Santa, presentándolo como el Salvador de toda la humanidad, no solo de los habitantes del Viejo Mundo. Pero la influencia del Libro de Mormón y las otras escrituras modernas va mucho más allá. Cambian doctrinas fundamentales del cristianismo histórico. Por ejemplo, la naturaleza de Dios es reinterpretada. En lugar de la Trinidad tradicional de un solo ser en 3 personas, la teología de los santos de los últimos días habla de 3 personajes divinos separados: el Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo son descritos como seres exaltados con cuerpos glorificados de carne y hueso. Además, introducen el concepto de progresión eterna, la idea de que los seres humanos son hijos espirituales de Dios y tienen el potencial de llegar a ser como Él.
Estas doctrinas, extraídas de su canon expandido, marcan una diferencia sustancial con el cristianismo tradicional y demuestran cómo la adición de nuevas escrituras puede redefinir por completo el entendimiento de Dios y del propósito de la vida. Otro ejemplo clave de un enfoque distintivo hacia las escrituras lo encontramos en los testigos de Jehová. A diferencia de los mormones, ellos no añaden nuevos libros al canon. Su Biblia contiene los mismos 66 libros que la Biblia protestante tradicional. Sin embargo, la diferencia crucial no está en qué libros usan, sino en cuál versión de esos libros consideran la más precisa y autorizada. Para ellos, el texto sagrado por excelencia es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esta traducción fue producida y es distribuida por su propia organización, la Watchtower Bible and Tract Society. ¿Por qué crear su propia versión en lugar de usar las existentes? Según los testigos, las traducciones comunes han sido influenciadas por tradiciones y doctrinas que consideran no bíblicas. Su objetivo con la traducción del Nuevo Mundo era crear una versión que, desde su perspectiva, fuera más literal y fiel a los idiomas originales, libre de lo que ellos ven como sesgos trinitarios y otras corrupciones doctrinales. Una de las características más distintivas y polémicas de esta traducción es la inserción del nombre Jehová en el Nuevo Testamento. Lo hacen miles de veces, en lugares donde citan pasajes del Antiguo Testamento que contienen el nombre divino, o donde el contexto, según su interpretación, sugiere su uso. Esto es notable porque los manuscritos griegos originales del Nuevo Testamento no contienen el tetragramaton, el nombre divino IHLVH. Además, versículos clave que históricamente han sido usados para afirmar la divinidad de Cristo, como Juan 1:1 o Colosenses 1:16, son traducidos de una manera que apoya su teología no trinitaria, distinguiendo a Jesús como un Dios o la primera creación de Dios en lugar de ser Dios mismo. Este enfoque demuestra que no solo la adición de libros, sino también la traducción, puede ser una herramienta poderosa para moldear la doctrina y la identidad de una comunidad de fe. Hemos recorrido un camino largo y diverso, desde los 66 libros del canon protestante, pasando por los 73 del católico y los más de 80 del ortodoxo, hasta llegar a los 4 volúmenes de los santos de los últimos días y las traducciones singulares de los testigos de Jehová. El panorama de lo que se considera la palabra de Dios es inmensamente vasto y complejo. Cada tradición defiende su canon con fervor, basándose en la historia, la teología y sobre todo la revelación. Entonces, ¿cuál Biblia es la correcta? ¿La que tiene más libros, la más antigua, la que ha sido traducida de una manera específica? Esta pregunta, en última instancia, no tiene una respuesta única que satisfaga a todos. Es, en su esencia, una cuestión de fe y de la tradición a la que uno pertenece. Lo que para un grupo es una adición espuria, para otro es una revelación divina. Lo que para unos es una traducción sesgada, para otros es la restauración de la verdad original. Esperamos que este recorrido por los diferentes cánones bíblicos haya sido esclarecedor y haya fortalecido tu conocimiento sobre la riqueza y diversidad del mundo cristiano. Nuestro objetivo no es decirte en qué creer, sino darte las herramientas para que entiendas mejor las diferentes perspectivas, porque creemos firmemente que la verdadera fe no le teme a la verdad. Al contrario, la busca con valentía y humildad, incluso cuando esa verdad ilumina el camino de nuestro prójimo, un camino distinto al nuestro. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando temas como este, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.